allí. La sesión está siendo grabada a partir de este momento. Jorge, por favor, que usted con tranquilidad simplemente intervenga. Abra su micrófono e intervenga. Profe, una pregunta. La vez pasada, usted, cuando usamos el beta infinito, usted asumió que la corriente de base era cero, ¿cierto? Sí, en algún momento, a veces cuando te dicen esos enunciados así, la corriente de base es despreciable con respecto a lo que hay en el circuito. Ok, Entonces, pero eso básicamente, no, conveniente eso así. no, eso no provocaría que el transistor entrara en corto, o sea, en modo Esa no es, activo. esa es una de las consecuencias de decir que es cero, esa clase de pensamientos ilógicos y absurdos. Cuando decimos que beta es infinito, lo que se quiere decir con eso es que la corriente de colector y la corriente de emisor son parecidas y que la corriente de base es despreciable con respecto a esas, no queriendo decir que esa corriente sea cero. Sin embargo, en ese ejercicio pudimos decir que la corriente de base era tan pequeña que el voltaje que se formaba en los resistores que estaban en la base eran despreciables. Entonces, como eran despreciables, decimos que era cero. Entonces, de ahí es donde proviene el hecho de decir que la corriente de base es cero y entonces da 0 voltios. Pero decir que es cero es incorrecto y genera esa conclusión, obviamente, que tú preguntas, pero si la corriente de base es cero, entonces el transistor está apagado. Entonces, obviamente, las corrientes de colector tienen que también ser cero, etcétera. Entonces, ese es el peligro que hay ante un enunciado como, mira cómo arranca el enunciado, beta infinito. O sea, ¿qué te puedes imaginar tú de las consecuencias de eso? O sea, siempre que decimos cosas idealizadas como infinito, como infinita resistencia, infinita ganancia, salen cosas extrañas ya. Muy similar pasó cuando vimos el operacional y decimos que la ganancia es infinita. ¿Te acuerdas? Entonces decíamos, ¿y qué es infinito? Infinito quiere decir que me da un valor como lo que está en la saturación. Eso es lo que en ese momento significó. Entonces hay que aprender a mirar esa clase de enunciados con la lógica apropiada para interpretarlos bien y no caer en trampas que sean de razonamientos, que son lógicos, pero entonces que van a contradecir la intención de ellos. Ah, listo, profe, muchas gracias. Gracias a usted también. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir con la metodología. Yo voy a proyectar las láminas que tengo preparado para hoy y voy así luchando con lo de hacer videos y todo. Estoy luchando, pero poco a poco voy ahí tratando de llegar a hacer un buen material. Bien, entonces vamos a ver el tema. Vamos a poner esto aquí bien claro, así. Entonces tenemos el tema de análisis de circuitos con BJTs. Ahora vamos a mirar el segundo análisis, el llamado análisis de pequeña señal, o me están recibiendo así, análisis de pequeña señal o el análisis de AC en un circuito, que es el segundo análisis que hacemos después del análisis en DC. Entonces vamos a repasar esa idea de que este es el segundo análisis y todo eso. Vamos a repasar. En primer lugar, recordemos cuál es la meta. La meta es analizar circuitos como este, un amplificador con un transistor en el cual tenemos una entrada. La entrada está ilustrada aquí de este lado como un equivalente de Thevenin. Es posible que se refiera a un generador de señal o a un micrófono, algún productor de señal. También esta entrada puede ser un circuito previo, o sea, una etapa amplificadora previa, pero ella ha sido expresada con su equivalente de Thevenin. Aquí está. Tenemos la etapa que queremos analizar, que es la etapa amplificadora esta que tenemos aquí, y tenemos unos capacitores que aún no entendemos bien por qué están ahí, pero poco a poco lo haremos. El efecto de esta etapa es que una pequeña agitación en la base produce una enorme agitación en el colector. Eso lo hace porque una pequeña agitación en la tensión de base produce una pequeña agitación en la corriente de base. Es decir, a veces la incrementa un poco más, a veces la disminuye un poco más. Y eso causa una agitación en la corriente de colector. O sea, a veces se incrementa, a veces se disminuye, y esa agitación es la que ocasiona que la caída que se da en este resistor a veces sea más y a veces sea menos, dependiendo de la corriente de colector. Y si la caída es más o es menos, entonces quiere decir que la tensión en el colector, o sea, la posición relativa en voltio, a veces sube y a veces baja. ¿Ya? Y eso es lo que llamamos una agitación que se propaga a la salida y aquí el voltaje de salida percibe esa agitación o ese oleaje. Entonces, básicamente uno puede decir, bueno, si por aquí, por ejemplo,
tengo una agitación, o sea, un oleaje en el nivel de tensión, eso se termina propagando aquí tal vez con una escala mayor, o sea, esperaremos que fuera más grande para que sea una amplificación. Entonces, esto que estamos haciendo es un análisis en dos partes. Primero reconozco dónde están reposando la tensión de base, dónde reposa la tensión de colector, la de emisor, dónde reposa, es decir, dónde está el punto de quietud, o sea, el análisis en DC, dónde están. Entonces tú dices, bueno, ya lo encontré, el colector está por acá arriba, la base está aquí, el emisor está aquí. En este caso, tenemos este panorama. Entonces, cuando alguien agita a la base, quiere decir que la mueve un poco así. Resulta que el colector responde también con un movimiento, pero mucho más grande. Entonces, estamos diciendo, estamos en lo correcto. Una pequeña agitación en la base, ring, 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 produce una gran agitación en el colector. Y el colector está arriba de la base. Usualmente tú lo ves arriba, la base la ves aquí. Entonces, una pequeña agitación en la base produce una gran agitación en el colector. Ese es el efecto amplificador. Para eso tienes que hacer dos cálculos. DC, que te puso todos los valores de quietud, ¿dónde están? Después, AC, cómo se mueven, cómo se agitan. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Vamos entonces a seguir repasando la idea de este análisis que se hace en dos pasos basado en la superposición. Primero, DC, encontrar todos los voltajes y corrientes en cada transistor. O sea, si bien un análisis completo te lleva a que descubras todas las corrientes en todas las ramas del circuito y en todos los nodos encuentres todos los voltajes, realmente estamos interesados es en el transistor. Entonces hay que encontrar el paquete de 6 cantidades estas, 3 voltajes, 3 corrientes. Después hacemos el siguiente paso, análisis de AC o de pequeña señal, en el cual se traduce todo el circuito que estamos viendo a esta caja azul, mucho más sencilla, donde hay 3 elementos. La resistencia equivalente de entrada del amplificador, la ganancia del amplificador y la resistencia equivalente de salida del amplificador. O sea, expresamos el amplificador como un conjunto Thevenin por ambos lados. Por el lado de la entrada, entonces queda una resistencia, y por el lado de la salida, un conjunto Thevenin, fuente controlada, con resistencia serie. Muy bien, vamos a ser más detallistas en este paso. Vamos a decir que el análisis en DC se descompone en lo siguiente. Encontrar todos los voltajes y corrientes en cada transistor. Muy bien, pero eso significa que debemos también encontrar el modo de operación correcto de cada transistor. Hay 3 posibles modos, apagado, activo y saturado. Si vamos a estar amplificando, el modo que vamos a utilizar es activo. Si el transistor no está en modo activo, peligro. Si está saturado, no está haciendo lo que queremos para amplificar. El modo apagado y el modo saturado no son utilizados comúnmente en amplificación, sino el apagado y el saturado se utiliza en lógica para encender y apagar cosas a manera de... Pero para amplificar se requiere que el transistor esté en modo activo, en donde es cierto afirmar que la corriente de colector en beta a veces es la corriente de base. Entonces ahí tenemos ese modo activo. Así que si no está en modo activo el transistor y yo descubro que no está en modo activo, entonces simplemente diré, vaya, no está donde yo lo quiero. Entonces hay que corregir algo. Cuando tenemos esas cantidades de DC, los 3 voltajes y las 3 corrientes por cada transistor, vamos a calcular unos llamados parámetros del modelo del transistor para señal pequeña. Esos parámetros son una linealización del transistor. El transistor es un dispositivo no lineal. Cuando el voltaje de base emisora aumenta, la corriente aumenta de forma exponencial. Entonces, su relación voltaje-corriente no es lineal. Lo que vamos a hacer es, a partir del punto de quietud, para perturbaciones pequeñas, vamos a decir que el transistor sí se comporta linealmente y vamos a hacer una aproximación. Esa aproximación se llama aproximación lineal. Y necesitamos reemplazar al transistor por un modelo lineal, donde lo que aparezca ahí sean resistores, fuentes controladas, multiplicadas por una constante, o sea, como si fuera circuitos 1. Entonces, eso se llama una aproximación. Toda aproximación es válida bajo algunas condiciones. Ya veremos cuáles condiciones son las que se nos exigen, pero básicamente es que la señal perturbadora sea pequeña, o sea, que casi no se note, ¿no? Bien, eso nos llevará a esos parámetros, será el insumo, o sea, la entrada, para poder comenzar análisis en pequeña señal. Se utilizarán esos modelos linealizados del transistor y se encontrará la resistencia de entrada, la de salida y la ganancia. Y se expresa el amplificador en la forma canónica, la cajita azulita pequeña. ¿Listo?
Vamos entonces a tomar esa idea de que el análisis tiene dos partes, análisis en DC y AC. Aquí tengo un diagrama en el cual tenemos un análisis completo. Como notas, te tiene unas fuentes de DC que son las responsables de poner el punto de trabajo del transistor o la condición de quietud del transistor, o podemos decir dónde están los voltajes de base, de emisor, de colector, dónde están, o sea, dónde reposan usualmente. Entonces eso me lo da las fuentes que tenemos aquí. Esta fuente voltaje base emisor está encargada de polarizar, es decir, entregar el voltaje respectivo entre base y emisor para la condición de quietud, es decir, en ausencia de esta pequeña fuentecilla que es la responsable de la variabilidad. Entonces, si se deja solamente DC, tenemos este problema, la parte solamente DC, que es el análisis que está aquí en la mitad. Y ese que hemos estado estudiando. Ahora, una superposición. Primero, quitamos la parte alternante esta, la variable, y dejamos las fuentes fijas. Ahora vamos a poner la parte variante y quitamos las fuentes fijas. Superposición es eso ya, o sea, poner una fuente sí, otras no, y después las que no, ponerlas ahora sí y quitarlas que ya utilizaste. Entonces, de este lado, el diagrama de la derecha no tiene fuentes de DC, sino que solamente está la parte alternante. Y el transistor debe ser expresado de una manera equivalente con un circuito linealizado equivalente usando elementos de circuito 1, resistores, fuentes controladas. En ese circuito no hay una alimentación de BCC. O sea, no porque ya está analizada en otra parte, en otro momento, que fue el análisis en DC, el segundo paso. Entonces aquí el circuito en AC luce como raro, como sin fuente. Y sin embargo vamos a afirmar de que el transistor está amplificando, de que la corriente de colector es más grande que la de base, todo el cuento de cómo se comporta él. Pero si tú miras el diagrama solito, tú dices, ¿dónde está la energía ahí? ¿De dónde viene la energía de eso? Bueno, no te olvides que estás en el segundo paso de un análisis de dos pasos y que tal vez la respuesta a tu pregunta se encuentre en el paso anterior. Entonces, al dividir el estudio en estos dos pasos, he simplificado mi vida porque he abordado un problema y ya lo resolví, que es cuáles son esas tensiones en el transistor y la corriente, y ahora voy a ver el comportamiento de cómo resulta a la salida esa agitación que colocan a la entrada. Vamos a ser más específicos con ejemplos. Primero que todos los modelos a los cuales yo voy a equivaler el transistor. Estos modelos son los siguientes, son los llamados modelos Pi y modelos T. En el modelo Pi tengo entonces que entre base y emisor ya no aparece un diodo, como es el caso completo, el comportamiento del transistor es no lineal, aparece un diodo. Pero acá vamos a aproximar ese comportamiento de un diodo como si fuera un resistor, que llaman aquí en este diagrama RPi. Ya poco a poco hablaremos más de él. Y aparece un voltaje entre base y emisor que se le suele llamar Vpi. Algunos libros simplemente le llaman voltaje entre base y emisor y utilizan las letras minúsculas. Y en vez de RPi le llaman otro nombre cualquiera y le dicen esa es la resistencia entre base y emisor. O sea, hay que saber cómo se ubica uno aquí, pero hay diferentes nombres. Así que la parte de pi solamente es una nomenclatura que se utiliza en libros como el de Cedr, pero hay otros libros que le llaman de manera diferente. Lo que tenemos acá es una fuente de corriente controlada y en función del voltaje entre base y emisor que es Vpi, esta fuente controlada vale Gm, una constante de proporcionalidad llamada transconductancia. Vamos a poner ese nombre por aquí. Gm se llama transconductancia. Por lo pronto acéptalo como un nombre ya, no le pongas tanta cosa rara. Transconductancia. Y toma el voltaje que está entre base y emisor, multiplica por la constante Gm, la transconductancia, y te da amperios. Entonces la transconductancia debe tener unidades de amperios sobre voltio, porque debe tomar los voltios, cancelar la unidad, cancelarla en el denominador por supuesto, y poner amperios. Entonces la unidad de Gm es amperio entre voltio. Entonces de ahí viene el nombre de transconductancia. La unidad amperio entre voltio se llama transconductancia. Entonces tenemos eso aquí y al final tenemos una resistencia paralela entre colector y emisor que es la resistencia de Early, esa RO que aparece ahí y que ya aprenderemos también a calcular su valor. Muy bien, aquí tengo otro modelo
en el que lo importante no es la tensión entre base y emisor, sino la corriente que entra por la base. Y este modelo es como más familiar. La fuente de corriente es beta veces la corriente de base. Y aquí tenemos la resistencia de Early. Es muy parecido a lo que hemos visto, simplemente que ahora en vez de haber un diodo aquí, tenemos una resistencia llamada RP, que ya miraremos cómo se calcula. Modelo T. Tenemos el transistor y lo reemplazamos por una de estas dos cajas, si queremos. La caja incluye una resistencia de Early desde el colector hasta el emisor, tanto esta como esta versión. O sea, la resistencia de Early siempre está conectada entre el colector y el emisor. Punto final. Ahora, el resto es lo que viene del modelo. Se considera aquí que hay una resistencia entre base y emisor, no un diodo, una resistencia. Esta se llama diferente, se llama RE minúscula, no RP, RE. Y aparece un voltaje entre base y emisor al que le llaman voltaje base emisor, le llaman muchos libros. Y este voltaje ahora es el que aparece aquí arriba multiplicando esta fuente que está aquí. Aquí le llaman, por ejemplo, aquí le están llamando un nombrecito como BPI, imagínate, aquí BPI, y aquí están colocando entonces GM BPI. O sea, el voltaje que aparezca allí va arriba y GM es la transconductancia. El modelo de la derecha tal vez esté más conocido. Si alguien encuentra la corriente esta que va por aquí, corriente que inicialmente va por el emisor, ya, esta corriente de aquí, entonces lo que pasa por el colector es alfa veces esa corriente. Y eso de alfa proviene, pues de pronto lo recuerdas, ese alfa es la relación entre la corriente de colector es igual a alfa veces la corriente de emisor, en donde ese alfa vale o se define como beta sobre beta más 1. Entonces quiere decirte que si tienes esta corriente en el emisor, la parte de acá abajo, entonces boom, puedes saltar al colector multiplicando por alfa. Y listo. Y aquí lo que importa es la corriente de emisor, tenerla, y la corriente de base es la diferencia de ambas. Es todo. O sea, lo que quiero que veas es que se está reemplazando de los modelos anteriores el transistor, está desapareciendo y se está colocando un equivalente. A veces ese equivalente es un RP y a veces es otra cantidad distinta llamada RE. Vamos a mirar eso en más detalle para que se comprenda. Y la justificación de por qué esos modelos no existen. Entonces, para eso, primero quiero partir de la relación no lineal de corriente en un BJT en función de su voltaje base emisor. Lo que tengo acá abajo es una gráfica de voltaje base emisor. Y aquí arriba tengo la corriente de colector. Entonces, nota que cuando el voltaje base emisor sube, la corriente sube exponencialmente. Así fue descrita el comportamiento de un transistor. Que existe para alguna corriente que llamaremos de reposo, de trabajo, un voltaje asociado a él, llámelo voltaje base emisor mayúscula. Suponga usted que ese valor de voltaje base emisor mayúscula sea 0.7 y suponga usted, por puro ejemplo, que esta corriente dice es 1 miliamperio. Ya, así. Entonces tenemos una condición de quietud. El punto Q es el punto de quietud. Ahí está normalmente. Ahora, si alguien perturba la tensión base emisor en el transistor, haciéndola variar, y aquí ilustramos esa variación, a partir de ese punto central, variamos eso. O sea, subimos un poquito o bajamos un poquito. O sea, más de 0.7 y menos de 0.7. Y que esa perturbación, vamos a llamarla, ahí está el nombrecito, está chiquitico, voltaje, mira, B minúscula, E minúscula. Y ese es diferente al que es voltaje B mayúscula también, E mayúscula. Son distintos. De hecho, la suma de ambos es lo que es el voltaje total entre la base y el emisor. Este es el total, el que está abajo. O sea, el que incluye lo variante y lo fijo. Ese es el voltaje que a la larga entra en el transistor. Pero lo estamos descomponiendo en dos cantidades. Una es la parte fija, el 0.7 por ejemplo, más una partecita variante que a veces contribuye positivamente y a veces contribuye restando, o sea, negativamente. Por ejemplo, el voltaje base emisor puede estar oscilando entre 701 milivoltios y 695 milivoltios. O sea, se la puede pasar oscilando ahí. Entonces, listo, si él normalmente reposa en 700 milivoltios, yo sé que él está oscilando un poquitín para arriba y un poquitín más para abajo y así se la pasa. Entonces, esa parte oscilante es
ese que tengo aquí escrito como voltaje entre base y emisor, todo mayúscula, perdón, todo minúscula, mientras que este es el punto 7. Entonces, esa perturbación la miras a partir de aquí, esa gráfica, esto es como el tiempo, decimos así, sube, baja, sube, baja. O sea, a veces contribuyes cuando eres positiva y a veces sustraes, restas cuando eres negativo, o sea, disminuyes a partir de este valor. La respuesta para ello es que si te mueves horizontalmente aquí, obligas a que el movimiento en la línea azul es para acá, en la línea azul, si lo miras, te mueves para acá y te mueves para acá, así. En la línea azul, porque esa es la línea en la que está confinada la corriente y el voltaje, la relación de ellos. Así que cuando sube aquí el voltaje base emisor, sube la corriente de colector. Y verás que la corriente de colector sube aquí. A partir de este valor, sube, baja. Ahora aquí baja la tensión, inclusive más abajo de 0,7, baja aquí y mira cómo se ve la corriente, baja y sube. O sea, realmente es un movimiento acá. Me muevo a la derecha, tengo que subir. Me muevo a la izquierda, tengo que bajar. Y míralo, aquí se refleja perfectamente ese movimiento. Ahora, mira las gráficas de lo que está abajo y lo que está arriba. Lo que está abajo parece como triangular, eso es un ejemplo sencillamente. Y lo que está acá arriba también es triangular. Es decir, la corriente, esa que estamos observando, que no es esta IC de 1 miliamperio, que no es esta, esa está aquí ya, ese es el valor en el cual reposa, sino la cantidad extra, la que está precisamente ilustrada aquí, la cantidad extra. Esta pequeñita que se escribe como I minúscula, C minúscula, esa cantidad a veces contribuye con el 1 miliamperio, por ejemplo aquí, en total da más de 1 miliamperio. Y a veces se sustrae de ese 1 miliamperio, o sea, lo reduce. O sea, que ya no es 1 miliamperio, sino que es 0.9, por ejemplo, miliamperios aquí. Entonces, esta componente alternante o variante es la que es esa I minúscula, C minúscula. Ahora mira, esta corriente, esa corriente adicional, digámoslo así, que se superpone, es una función lineal de la que está acá abajo, a través de la constante Gm llamada transconductancia. Eso es. Y es más, puedo decir que es una relación lineal tal que esta línea azul que tú ves aquí, porque es una línea azul, la relación entre corriente y tensión en el transistor, es aproximadamente lo mismo que la línea negra que está aquí tangente a la curva en ese punto. Si alcanzas a ver esa línea tangente, hay una línea negra tangente a la curva azul en el punto Q y la porción de la curvita azul sobre la negra, uno puede decir que si el movimiento es ahí, la curva azul, que es no lineal, es aproximadamente lineal para ese intervalo pequeño, horizontal, o el intervalo que está mostrándose verticalmente. Entonces yo puedo afirmar que si la perturbación es pequeña, entonces el movimiento que tiene el punto Q está sobre una línea recta. Y la relación entre la corriente que ves a la salida, o sea, la corriente adicional, la alternante, con respecto a la entrada alternante, o sea, lo que se superpone al punto 7, o sea, esta componente de aquí, esos dos están relacionados linealmente. Y a eso se le llama la aproximación lineal del transistor. Es decir, la curva es no lineal, pero uno dice que es lineal si los movimientos en torno al punto de reposo no son muy grandes. Si son grandes, es evidente que la curva azul se va torciendo. ¿Ya? Evidente. Entonces, ¿quién dice que es suficientemente pequeño? El que diseña, el que está viendo la gráfica, el que dice, mira, si la amplitud que te vas a tambalear es más grande que tanto, esto ya no es válido decir que la relación es lineal. Esa es la respuesta. Entonces, tiene que el diseñador ser consciente de esta situación. El libro de Cedra, sin embargo, dice que la magnitud de ese voltaje base emisor que tiembla en torno al valor 0.7, al valor de reposo, que ese adicional debe estar acotado menor que 5 milivoltios. Esa es la recomendación del libro de Cedra y tiene sus razones para hacer esa recomendación. Se puede revisar allá. O sea, esa desviación a partir del punto de reposo es pequeña, debe ser pequeña.
Y ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es descubrir cuál es esa linealización. Yo quiero tomar la curva azul y quiero derivarla. Para buscar la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que yo evalúe. Entonces lo que voy a hacer es recordar cómo es esta relación entre corriente y tensión. Esa relación es así. La corriente de colector de un transistor es una constante dada por la exponencial, aproximadamente esto, la exponencial del voltaje base emisor sobre BT. Así es. Exponencial. Ahora voy a derivarla. Voy a derivar esto de otro color porque después voy a confundirme aquí. Bien, voy a hacerlo más delgadito también. Bueno. No cogí el color. La derivada de esta corriente con respecto, hay muchas cosas con las que se puede derivar, pero vamos a coger con respecto a el voltaje base emisor. Es igual a lo mismo, una constante, por la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma. BT es 25 milivoltios, voltaje térmico. Y ese me la dan también, una constante. Por la derivada interna. La derivada interna es 1 entre BT. Ahora, si evaluamos esta cantidad, si la evaluamos en el punto Q, donde quiero hacer el cálculo de la pendiente, o sea, esta derivada con respecto a voltaje es la pendiente de la recta que es tangente a la gráfica en el punto que se evalúa. Así que yo quiero evaluar eso para el voltaje BBE mayúscula, por ejemplo, punto 7. Entonces, al evaluarlo, esta parte de aquí es una variable y se transforma en B mayúscula, o sea, B labiodental mayúscula, B bilabial mayúscula, E mayúscula. Es decir, quiero evaluar en el punto 7. Y si yo a esta fórmula, aquí le pongo punto 7, ¿qué voy a obtener aquí según esta gráfica azul? Si le pongo punto 7, obtengo 1 miliamperio. Entonces, si aquí le pongo punto 7, esto todo me da 1 miliamperio. Es decir, la corriente que llamamos IC mayúscula aquí. Esto no es más que IC mayúscula. Es esta que está aquí, el 1 miliamperio. Entonces, si yo evalúo esto en ese voltaje base emisor, entonces obtengo IC, con lo cual la derivada de IC con respecto a voltaje base emisor es igual a IC entre PT. Ahora, ¿esto qué es? Es el cambio en la corriente de IC con respecto a la variable horizontal, voltaje base emisor. Están unidades de inverso de ohmio. Si lo quiero colocar en unidades de ohmio, debo decir entonces, déjame verlo así, pero estas unidades no hay inverso, es una de amperio entre voltio. Ya, podemos dejarlo así, amperio entre voltio. Ese amperio entre voltio, por lo tanto, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto Q. Y esa pendiente se ha definido como GM, la transconductancia. Esa es la pendiente. La pendiente de esta línea es GM. La relación que hay entre el movimiento horizontal de abajo y el movimiento vertical que ocurre aquí hacia el lado. O sea, ¿qué tantos amperios cambia cuando cambia un poquito de voltio? Entonces, eso que está ahí es la transconductancia. Con lo cual, esta es mi primera formulita para guardar. Nota cómo ese parámetro transconductancia es una operación muy simple de los valores que tú has calculado en DC. Mira que requieres IC, el valor de la corriente en DC. Lo divides entre 25 milivoltios y eso te da GM. O sea, la equivalencia del comportamiento del transistor en un modelo lineal. Así que lo que he hecho es demostrar esta primera fórmula de aquí. Sin duda alguna tienes ganas de ver otras fórmulas. De hecho, uno puede seguir avanzando y si uno cambia esto de aquí, pone el numerador a voltaje base emisor y denominador empieza a descubrir las otras fórmulas, las otras relaciones. Así debes llegar a que, por ejemplo, la resistencia de emisor del modelo T
es VT, voltaje térmico, entre la corriente de emisor. O también entre esto que está aquí. En el texto guía también te pueden verificar cómo obtienes RPI. En este caso será VT entre IB. Y esos nuevamente valores que calculaste en análisis en DC. Y también puede ser esto. O sea, estas fórmulas todas son útiles, todas. Porque a veces tienes algunas cosas y entonces quieres hallar el resto de cosas. ¿Está bien? La única cantidad que haría falta por explicar bien es esa RO. Y esa RO proviene del efecto Erling. Y en ese caso, lo recomendado es esto. Que el voltaje de A, eso es una tensión de Erling, entre la corriente que acabas de calcular en DC. O sea, la corriente de reposo. Esos voltios entre la corriente de reposo te da la resistencia que estás buscando, la resistencia de Erling. Entonces, estas 4 fórmulas se pueden consultar en el texto guía, cómo se obtiene. Pero para nosotros es importante en este momento aprenderla, reconocerla. La primera es transconductancia. La segunda es resistencia incremental en el emisor. Así se le llama esa resistencia. Resistencia incremental en el emisor. RPI es la resistencia incremental en la base. Son los nombres de eso. Y RO es la que viene del efecto Erling tal cual. Bien, avanzamos un poquito. Aquí tenemos un ejemplo en donde hacemos mover un poco esta señal, la alternante, en ese transistor. Cuando la corriente suba, o sea, cuando el voltaje aumente, la corriente de base aumente, aumenta la caída aquí y por lo tanto se precipita el colector. Si aumenta la corriente, aumenta la caída en el resistor de colector porque tiene la corriente de colector controlada con la de base y entonces el voltaje en él crece. O sea que la tensión en el colector en ese circuito cae. Cae y no conviene porque se va acercando con el emisor. Cuando quieres graficar ese voltaje a la salida con respecto al de entrada, obtienes esto. Voltaje base emisor, voltaje colector emisor. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que cuando la tensión de voltaje base emisor es pequeña, menor que 0.5, el transistor está apagado. Y por lo tanto, el colector realmente reposa arriba. O sea, el colector, cuando el transistor está apagado, la corriente es cero. Entonces, el colector reposa en VCC prácticamente, y es lo que están viendo aquí. En toda esta parte hasta aquí. Valor de voltaje base emisor prácticamente menor que 0.5, entonces quiere decir que el colector reposa allá arriba en VCC. Cuando esto sí ya se enciende, el transistor ya pasa para ON, entonces sí ya es otro asunto. Ahora sí fluye una determinada corriente que puede ir en aumento si va aumentando nuestro voltaje. Entonces aumenta y rápidamente, mira, ve, tiene una caída y aquí se satura, aquí de este lado. Entonces la idea es poder pillar al amplificador con los valores tales que me lleven a que Q quede en toda la mitad de esta línea. Y ese es el momento en el que bruscamente la salida VCE está cambiando. Fíjate que si ahora coloco muchísima, o sea, un super on o fully on, muchísima corriente de base porque subí el voltaje base emisor, lo subí bastante. Entonces cuando voy para acá lo que me doy cuenta es que el voltaje entre colector y emisor se va al pique. O sea, se hace 0.2, 0.1, si ve cada vez más pequeño. Pero ahí definitivamente no puedo amplificar tampoco. Entonces, para amplificar necesito estar en este intervalito llamado modo activo. En este intervalito. De hecho, en el punto central. Eso permitirá entonces tener movimiento hacia arriba, hacia abajo. Entonces aquí, cualquier variación en voltaje base emisor varía el voltaje de colector y bastante. Mira que una variación pequeñita del voltaje base emisor ocasiona un tremendo oleaje en el colector, míralo. O sea, una variación hacia la derecha o hacia la izquierda te empuja para acá, al punto Z, para acá, al punto Y, para acá, al punto Z. Y si permaneces en la parte lineal, o sea, donde no, la curva está como recta, entonces digamos que el intervalo que te puedes mover es desde aquí
hasta aquí, digamos así. Entonces, míralo. Te mueves un poquitico a ambos lados y te vas hacia este, perdón, te vas hacia este extremo y hacia este de aquí. ¿Qué tal? Ocasionando estos grandes movimientos. Entonces, esto es una gráfica de voltaje de entrada versus voltaje de salida y se ve el crecimiento de uno. Entonces, la idea es ubicar nuestro punto de reposo en la posición en la que vemos la máxima amplitud a la salida. Bien, para polarizar circuitos con transistores, hay diferentes maneras. Polarizar circuitos de elementos discretos, es decir, que tú compraste en el mercado y armaste en un protoboard, lo mejor es polarizarlo con resistores y batería. Esa es la manera. Pero en circuitos integrados, donde hay millones de transistores uno al lado de otro, existen otras formas de hacer pasar por ellos determinadas corrientes. Y es utilizar las fuentes de corriente como están ilustradas aquí. Una fuente de corriente es esto. Es una bolita que te dice por aquí pasa I amperios. Conéctame lo que sea aquí y yo te pongo ahí los I amperios en esa línea. Eso es una fuente de corriente. Pero, ¿cómo se hace en realidad una fuente de corriente? Esta bolita es equivalente a todo este circuito que está aquí. Bueno, hasta aquí así. En donde este es como el símbolo, así. Y el pincito de arriba es este de aquí. Ya. Entonces, todo ese circuito hace eso. ¿Cómo lo hace? Bueno, esa es la explicación que viene ahora. Se parte de dos transistores Q1 y Q2 que se llaman acoplados. Acoplados es decir que son iguales en todo. Iguales en todo. Fueron fabricados al mismo tiempo. Hechos con el mismo corte. Así que son iguales en todo. Si notas, hay un voltaje base emisor de ambos. Ambos ponen su voltaje base emisor aquí. Entonces ahora voy a decir que los betas de los transistores son altos. De manera que la corriente que va por la base es una cosa despreciable con respecto a las corrientes que están bajando por el colector. Aquí. Entonces ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Esta corriente de base es despreciable, o sea, la que viene por aquí para este y para este, es despreciable con respecto a esta. Entonces voy a omitirla en mi análisis. Así que voy a decir que esta y esta que está aquí arriba en este resistor es como la misma. O sea, esta realmente es la que tiene la suma de las dos, va la de colector y va la de base. Pero bajo el funcionamiento correcto de los espejos de corriente, la cantidad de corriente que las bases consumen es chiquitica. Así debe ser, con un beta alto. Por lo tanto, yo voy a decir que esta corriente es la misma de referencia. ¿Y cuánto vale? Bueno, sencillo. Haces así. El lazo es BCC, sube de tierra hasta BCC, caes y referencia por R, te metes por este cable, llegas hasta aquí y saltas voltaje base emisor. Y ahora, ¿qué tenemos aquí como consecuencia? Que lo que baja por aquí, exactamente, se refleja de este lado. Si esta corriente es despreciable y esta aceptamos que es esta, entonces estamos BCC y referencia menos BB, y ahora cierras con esto que está aquí. De más a menos, te vas como menos BE, igual a 0. O sea, de más a menos, te das cuenta porque esto es una fuente, te vas de más a tierra. ¿Y cuánto vale ya? Menos BE. Ahora, esto que está aquí, te encierra a ti la única incógnita de, perdón, sí, esta, y referencia. Y referencia queda determinado por este voltaje, por el voltaje base emisor, ese punto 7 por BCC. Ahí está. O sea que esa referencia la puedes hallar. Y si este transistor con ese voltaje base emisor admite esa corriente de referencia, la que fuera 1 miliamperio, entonces el transistor Q2, como es igualito al Q1 y tiene el mismo voltaje base emisor, porque míralo, es el mismo voltaje, es común a los dos, entonces ¿qué corriente aparecerá en su colector? La misma corriente que el transistor Q1, 1 miliamperio. O sea, si la referencia fue 1 miliamperio, entonces lo que vamos a observar del otro lado es el mismo 1 miliamperio.
O sea, aquí sale el mismo que 1 miliamperio. Eso es aproximado ya, porque falta descontar las corrientes de base y todo, pero digamos que eso es aproximado. Así que el espejo de corriente es una forma como tú con 2 transistores haces que uno de los transistores, Q2 en este caso, imita lo que pasa en Q1. Q1 tiene un circuito que lo alimenta, que le establece una corriente, utiliza una resistencia para establecer una corriente llamada referencia, mientras que Q2 imita, es el espejo de eso. Ahora, tú puedes conectar en la salida de Q2, que es su colector, lo que quieras. Un resistor de cualquier valor y la corriente que ponga ahí siempre será 1 miliamperio. La única condición que debe cumplir para Q2, para que Q2 funcione así como un espejo, es que la tensión del colector de Q2 no descienda tanto y se acerque a la del emisor, porque entonces entras en saturación y se invalida lo que hemos estado hablando de los betas y las ganancias, las relaciones entre corriente de colector y corriente de base. Entonces, ahí tienes un espejo de corriente. ¿Por qué hablamos tanto de ellos? Bueno, porque los circuitos integrados, esa es la manera como se fabrican usualmente. O sea, no se da la vida por un botón de resistores para establecer el punto de trabajo de un transistor, punto de reposo, sino que dicen, no, aquí le imponemos una corriente de tanto a esto, le imponemos una corriente de tanto a esto, y al hacer así es más sencillo. Lo que sucede es que si nosotros queremos hacer una fuente de corriente en nuestro laboratorio, debemos conseguir transistores acoplados. O sea, tenemos que ir a comprar circuitos integrados que tienen los 2 transistores acoplados. Te dicen, este con este son gemelos, este con este son gemelos, y vienen ya encapsulados. Nos toca comprar eso y hacer el montaje, obviamente. Pero en circuitos integrados, ellos no se pueden dar el lujo de estar colocando resistores y resistores y resistores. Porque en un circuito integrado, el resistor es enorme, es como un edificio, mientras que un transistor es como una persona pequeña. Por lo tanto, ellos dicen, no, vamos a hacer todo esto con transistores. Es más, ese resistor que tú ves ahí, en este diagrama, realmente es reemplazado por otro transistor que está funcionando como resistencia en ese caso. Y es una resistencia, digamos, manejable. Y es una sola, nada más. Los demás son puros transistores, como te das cuenta. Entonces, es mejor así para circuitos integrados que tener 4 resistores. Ya. Es mejor tener uno solo y puro transistor. Vamos a verlo. Alguien hizo una pregunta. Déjeme revisar. Entre colector y base nunca cae voltaje. Entre colector y base. En el Q1 no. En Q1 el voltaje entre colector y base es 0. O sea, base y colector en Q1 están en el mismo punto. Y eso significa que está en modo activo. El colector y base están uno al ladito del otro. Y el emisor más abajo, punto 7. Está en modo activo. Q1. Q2, el colector está por allá arriba. Dependiendo de qué es lo que está conectado ahí. Entonces, ahí está. Profe, el audio se corta. Sorry, el internet y las cosas y el poco ancho de banda. Espero que de todas maneras, si no captas una idea, pregunta para que yo pueda explicarte. Sigo con esta charla. Vamos a ver amplificadores básicos que utilizan un BJT, ¿no? Lo más sencillito que hay. Se le llama a esto, los libros le llaman las diferentes configuraciones. Y a cada una le tienen un nombre y la estudian y tienen características. Yo no quiero ser tan detallista en eso. Más bien para mí son simplemente circuitos que quiero analizar. Si desarrollo la habilidad de analizarlos, no me importa cómo se llaman. Lo que me interesa es ser capaz de entender qué hacen, por dónde entra la señal, por dónde sale, cómo puedo ver si amplifican, si no amplifican. O sea, enfrentarme a un circuito. Entonces, a pesar que existen unas configuraciones básicas que los libros guía tienen, todos los libros guía lo tienen, yo quiero que aprendas a analizar circuitos como venga, porque hay otras configuraciones que no son las básicas y no importa, tienes que estar en capacidad de enfrentarte a ellas. Bien, alguien está preguntando en el chat. Ah, no, levanta la mano, por favor, Bill, pregunte. Simplemente pregunte. Ese ejemplo de fuente de corriente que solicitas, lo vamos a ver ahora. O sea, cómo los transistores son puestos a trabajar con fuentes de corriente y no con resistores. El análisis es súper más sencillo, porque la fuente de corriente impone una corriente. Entonces,
la corriente que pasa por los terminales del transistor está dada por la fuente de corriente. Entonces se vuelve muy simple. Adelante, Bill, por favor. Abra su micrófono y pregunte. Ajá, ya. Dígame, Bill. Ah, el mic está dañado. Entonces, pregunte escribiendo. El ejemplo viene ahora, así que paciencia. Vamos a ver, aquí está. Primer circuito, se llama circuito de un BJT, amplificador, conocido con el nombre de emisor común. Ya vamos a decir por qué se llama emisor común. Pero fíjate, ¿qué ingredientes tiene? Tiene una parte productora de la señal, aquí está, una copla a través de capacitor, un circuito que incluye VCC, RC, transistor, fuente polarizante de corriente, RB, hasta tierra, y un capacitor aquí que se llama capacitor de desvío, así se llama, un capacitor del colector donde conectas a la salida, y eso es todo. Ahí está. Me dice que un ejemplo de la diapositiva anterior, simplemente el espejo de corriente de la diapositiva anterior nos ilustra la fuente de corriente más sencilla que podemos implementar. O sea, una fuente de corriente sencilla con transistores. Es esa que está ahí. O sea, cada vez que veas la bolita de fuente de corriente y te preguntes, ¿qué es eso? ¿Dónde lo compro? Eso no lo venden en la Olímpica. Yo en la Olímpica compro pilas de 9 voltios, de 1.5. Y si voy a Home Center encuentro otros voltajes. Pero las fuentes de corriente, ¿dónde las compro? Entonces la respuesta es, tienes que armarlas. Y tienes que armarlas con transistores. Aquí te entrego el circuito más sencillo de fuente de corriente. Se llama espejo de corriente simple. Utiliza 2 transistores, un resistor y ya. Entonces, ese es lo que te quiero entregar. Cada vez que veas esa bolita con la flecha, imagina que hay un circuito para que entregue esa corriente constante. Entonces aquí vemos esta I aquí abajo. Dice, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, eso es un circuito que puede incluir 2 o más transistores. ¿Ya? Que la misión de ellos es entregar una corriente constante. Entonces espero que la cosa siga quedando bien. Bueno, ¿cómo analizo este circuito? Fácil, en 2 pasos. Primero, el paso DC y después el paso AC. Necesito el paso DC, calcular después unos parámetros y a partir de ahí el paso de AC. Vamos a aprender. O sea, vamos a hacer las cosas con calma, aprendiendo. Por lo pronto ignora esto y que RI, BI, eso por lo pronto ignora. Este RO que está aquí, son cosas que ya iremos haciendo en la parte del AC. DC. Pensemos en DC. Voy a pensar en DC, en términos de DC. En DC los capacitores se abren. Entonces, elimina este capacitor. O sea, desconecta esta parte de aquí. En DC, este también se abre de aquí. Elimínalo. Listo, ya no está. De hecho, déjalo hasta aquí. Sí. En DC, este capacitor también, elimínalo. Ya está. ¿Qué es lo que es DC? Es esto de aquí, lo estás viendo, esta parte de aquí. Allí, ahora quiero preguntarme, ajá, búscame todas las corrientes. Fácil. ¿Cuál es la corriente de emisor? Ah, perdón. Eso todo ahí. ¿Cuál es la corriente de emisor aquí? Sencillo. Y la puso en la fuente de corriente. Vale, I. Simple. ¿Cuál es la corriente de colector? Es casi I. Es un poquito menos. Es alfa veces I. La corriente de colector es alfa veces por la corriente de emisor. Es alfa I. Y alfa depende, puede ser, depende del beta, ¿no? Depende si el beta es grande, ese alfa es casi 1. Entonces quiere decir que se mueve en el colector casi lo mismo que en el emisor. La corriente de base, ¿cuánto es? Bueno, si tengo la corriente de emisor, que es conocido I, la corriente de base es la corriente de emisor entre beta más 1. Si conozco I, la corriente de base es esa I de emisor entre beta más 1. Eso es. ¿Y esa corriente de base de dónde está viniendo? Bueno, he dicho que esta parte de acá está despegada, el capacitor está abierto, o sea que esto no aplica aquí, esto por acá no viene nada. Nada de nada. Esto estaba aquí, así. Entonces,
podemos decir que la corriente de base realmente está viniendo desde dónde? De aquí. De aquí, desde tierra, RB, y se mete por aquí. O sea, de hecho, la existencia de esta fuente de corriente obliga a que exista esta ahí, obliga a que exista esta corriente de colector y obliga a que exista esta corriente de base, así viniendo desde tierra hasta aquí. Con eso puedo buscar voltajes, todos los que yo necesite. Por ejemplo, yo sé que la caída de voltios aquí es RC multiplicado por alfa veces I, la corriente de colector. Entonces la tensión aquí en el colector será VCC menos esto. O sea, la tensión aquí es VCC menos RC por alfa I. Esa es la tensión en el colector. O sea, VCC menos lo que se cae en el resistor de colector. Ahí está. Tengo la tensión de colector. Quiero buscar ahora la tensión en la base. ¿Cuál será esa tensión aquí en la base? Pues mira bien, 0 menos lo que se caiga aquí. Aquí hay más, menos causado por esa corriente. 0 menos esto me deja en la base. 0 menos RB multiplicado por la corriente I entre beta más 1. O sea, esto es un valor de voltaje y tiene un menos aquí adelante. Y ese es el valor de voltaje de aquí. Finalmente, en el colector que hay, bueno, perdón, en el emisor que hay, en el emisor está el voltaje de base. Bueno, esto es el voltaje de base. En el emisor está la base menos 0.7. Entonces, ¿cómo queda el panorama para mí? Queda así. La base está en algún valor que me estás diciendo cuánto es ese valor. Aquí vale menos RB por I entre beta más 1. Eso es un valor. El emisor se encuentra más abajo, 0.7 más abajo. O sea, porque de aquí para acá hay 0.7. Entonces, 0.7 más abajo. Entonces, quiere decir que este punto es esto más abajo. O sea, si esto es negativo, bueno, más abajo, más en el subsuelo, por decirte algo. Y el colector está por acá arriba, donde vale esto, VCC menos lo que pusimos ahí, RC alfa I. Ahí está. Entonces, ahí está uno arriba, uno aquí. Ya si tuvieran los valores específicos sería sencillo con los números ya. Pero fíjate, el análisis fue muy simple, pero muy simple porque la corriente de emisor ya está fijada en I. Entonces, como tengo una, hallo las otras dos corrientes y después busco los voltajes. Muy simple. Nota que el voltaje de base no es cero, es inferior a cero. Es un valor negativo. Y que el voltaje del emisor es aún más negativo, está más todavía en el subsuelo. Y el de colector posiblemente esté en los positivos allá arriba. Ya. He terminado el análisis de DC. Ya conozco todos los voltajes en todos los tres terminales. O sea, yo puedo decir, yo conozco el voltaje en el colector, conozco el voltaje en la base, conozco el voltaje en el emisor, conozco la corriente de emisor que vale I, conozco la corriente de colector que vale alfa veces I, conozco la corriente de base que vale I entre beta más 1, conozco todo, he terminado. Ahora lo que voy a hacer es calcular parámetros de la pequeña señal. Y esos parámetros son, debo calcular GM, debo calcular, por ejemplo, RE, debo calcular RP, son cosas que debo calcular. Y RO de early. En este ejemplo no me han hablado de early, así que este no lo tengo, no me han hablado de early. GM es igual a, y está definido así, IC sobre VT, voltaje térmico, 25 milivoltios. ¿Cuánto es IC? IC yo lo tengo, perdón, aquí IC yo lo tengo, si alfa veces I, o sea, es un número para mí conocido, divido entre 25 milivoltios y ¡pum! Tengo GM. RE está definido como el voltaje térmico, eso lo puedes consultar en la lámina anterior o en el texto guía, entre la corriente de emisor. Y eso yo lo tengo, 25 milivoltios lo sé, la corriente de emisor también la tengo. Tengo eso. RP es voltaje térmico entre la corriente de base. La tengo, así que también tengo este. O sea, ya estoy listo para empezar el análisis en pequeña señal, que es el que viene ahora. ¿Y cómo lo voy a hacer? Necesitaré, en primera instancia, eliminar, un momentico, estas cosas que están aquí. En primer lugar, esto. Este es el diagrama original.
y esto de aquí. Ahora, en pequeña señal, DC se hace 0 y nos quedamos con AC. O sea que esta fuente de DC, de VCC, se hace 0, se cortocircuita. Eso significa anularla. Estamos en el sentido de superposición. Anulo VCC, ¿qué significa? Que hago un cortocircuito a tierra. O sea que ella la tachas y dices, compadre, esto lo conectamos a tierra. Ahí está. O sea, el colector quedó conectado a tierra. Porque cortocircuitaste a VCC con tierra. A ver, la fuente de corriente debe anularse. Se abre. ¿Qué significa se abre? Se quita. Listo, la estoy quitando. Fuente de corriente, bye bye. De hecho, esto también, bye bye. Esto no lo necesito tampoco. Ahí está. Hasta ahí estamos. ¿Qué más debo decir? Ajá, ya sé qué voy a decir. Los capacitores, a la frecuencia alternante que tengo aquí, ellos deben ser cortocircuitos. Es decir, aportar muy pocos ohmios al asunto. La impedancia de un capacitor, o la reactancia capacitiva en ohmios, es 1, perdón, vamos a ver, es 1 entre 2 pi fc. Entonces depende de la frecuencia que tengas aquí, pero la idea es que los capacitores se vean como cortocircuitos a la frecuencia de trabajo. Un capacitor que tenga 10 microfaradios ya va apareciendo pocos ohmios ya. Si tú calculas, por ejemplo, frecuencia a 1 kilohercio y el capacitor lo pone 10 microfaradios, creo que eso va a resultar en algo así como, ¿cuántos ohmios resulta? Eso resulta como en, no sé, tal vez como en 16 ohmios, algo así, como en 16 ohmios aproximadamente, da este resultado, 1 sobre 2 pi fc. Entonces, uno dice 16 ohmios es despreciable comparado con las resistencias que están en el circuito, RC, RB, R-signal. Si es así, entonces tú dices, eso es equivalente a un cortocircuito. ¿Ya? Y si algunos libros, por ejemplo, sugieren que el capacitor tienda a infinito, es decir, tenga muchos microfaradios. 100 microfaradios te pone la resistencia en alrededor de 1.6 ohmios, así que podemos pensar que son cortocircuitos. Digamos entonces que lo son. A la frecuencia de trabajo, esto es equivalente a un cable aquí, así, derechito. O sea que nos podemos olvidar de este otro pedacito que está aquí. Esto ya no es así, y nos quedamos con un cable, tal cual. Igual este también lo reemplazamos por un cable, legítimamente. Y este de aquí también lo reemplazamos por un cable. Estamos en análisis de pequeña señal, estamos en análisis ya de AC como tal. Aquí va cable, cable, cable. No es perfectamente un cable, pero vale. Ahora que tengo un circuito que tiene la fuente de señal, una resistencia de Thevenin de señal, una resistencia RB aquí, un transistor, conexión a tierra, RC, conexión a tierra, RL, conexión a tierra. Tú dices, oye, ¿esto cómo puede funcionar? Le faltan las alimentaciones. Estamos en la segunda parte del análisis, en el segundo paso. Aquí nada más las fuentes que están son las variantes. Ahí está, de signal. Ahora necesito reemplazar al transistor por un modelo Pi o T, el que yo quiera, que contenga estos elementos, GM, RE, RPi. Listo, que tenga eso. Que me convenga, que me haga fácil el análisis, que me haga esto atractivo y sencillo. Entonces vamos a ver cómo sugiere la siguiente lámina esa transformación. Mírala bien, quiero que la memorices aquí. Señal, R-signal, RB, transistor. Señal, R-signal, RB a tierra, transistor, mira, B, E, C. Se utilizó el modelo Pi. Transistor, RPi hasta emisor a tierra. Fuente de corriente hacia abajo, GMBPi hasta tierra. RO entre C y E. Y el colector lleva RC hasta tierra. Vamos a revisarlo. Estamos aquí. Signal, R-signal, RB hasta tierra. Transistor. Transistor, estamos aquí. Voy aquí. Mira que el emisor está a tierra. Así que esto está a tierra también aquí. Y aquí está el colector. Entonces, en el colector tengo RC hasta tierra. Perfecto. RC hasta tierra. Y aquí, voy aquí, RL hasta tierra. RL hasta tierra. Y la salida está pegada en el colector. Mira, Vout está en el colector.
Entonces, aquí está la salida pegada en el colector, vela aquí, ¿ya? O sea, este diagrama que estoy escribiendo aquí es el mismo de acá, simplemente que el transistor ha sido reemplazado por un modelo. ¿Cuál es ese modelo? Este de aquí. RPI hasta aquí, hasta tierra. Y vamos a quitar el transistor un momentico. Vamos a quitar el transistor un momentico. Ahí está. Eso, así, para que lo veamos. Y ahora, aquí viene tan, hacia abajo, GM, el voltaje pi que aparece aquí, de aquí hasta aquí, chas. Voltaje pi. Y aquí, entre aquí y aquí aparece también el resistor RO de Early, que no me lo han mencionado, así que el efecto Early no está incluido aquí, pero de todas maneras lo pinto para que esté todo completico. Este es el emisor, este es el colector, esta es la base. Simplemente que al acomodar todo este asunto, al acomodarlo, pues luce mejor así. ¿Sí ve? Luce mejor así. Y ahora este circuito es sencillito de analizar. Tengo que buscar tres cosas para este circuito. El equivalente en tres cosas. Una resistencia de entrada, una de salida y una ganancia. Y esas cosas se averiguan así. Primero pregunto por la resistencia que hay aquí al amplificador. O sea, no al conjunto de la señal que produce, o sea, la productora de señal no, sino aquí. ¿Qué resistencia hay entre este nodito y tierra? Eso se llama la resistencia vista para acá. Es una pregunta de Thevenin. Si se toman esos dos terminales ahí y se dice, bueno, ¿qué resistencia de Thevenin hay ahí? Si miras de aquí para esta zona del circuito, aquí no hay fuentes independientes. Así que todo esto debe ser equivalente a un único resistor. A eso se le llama la resistencia de entrada del amplificador. Todo esto que está aquí son fuentes dependientes y resistencias. Esto tiene que ser equivalente a un único resistor, según el equivalente de Thevenin. Entonces, ¿cómo lo busco yo? Es más fácil en este dibujo. La resistencia que hay entre aquí y aquí, en este bloque de la derecha, o sea, omite esto por un momento, omítelo, de aquí para acá es, vamos a ver, tengo RB por este lado y después viene otra cosa aquí, que incluye RPI y emisor. Después tenemos una fuente que está aquí y listo. Todo este circuito que está acá, cuando yo intente colocar una fuente de prueba de este lado, obviamente la fuente de prueba va a hacer que fluya corriente por RB, por RPI hasta tierra y regresan acá. Y ese voltaje va a producir que esta fuente se active y que mueva corriente por estos lados. Pero quiero que notes cómo hay una separación aquí. O sea, esto es todo lo que necesito analizar. No para allá. ¿Por qué? Porque mira, de aquí RB hasta aquí. Y de aquí RPI a través de la red de tierra hasta acá. O sea, no me afecta lo que acá pase. Lo que acá pasa, de hecho, está conectado también a tierra. ¿Ya? Y lo que acá pasa, hace fluir corriente, pero es el circuito que está de estos lados. Notas, influye de este lado que está acá. Pero nada de lo que está aquí está realmente afectando la resistencia que yo veo aquí. Nada. De hecho, uno podría despegar esto, si lo vemos así, podría despegarlo aquí, ¿ven? Y decir, vean. ¿Sí? Yo puedo perfectamente hacer ese despegue ahí. Y después sí puedo hacer esto, que sí, meto por aquí y míralo así. Tal cual. Míralo, este circuito está separado ahora de este. Esa separación fue legítima. Lo que yo puse fue simplemente separé, puse tierra aquí, tierra aquí. Realmente estos nodos son el mismo nodo, pero ópticamente alcanzas a ver que estos dos resistores están en paralelo porque este punto que está aquí es el mismo punto que está acá. Están en paralelo. Entonces la resistencia que yo veo del lado izquierdo es sencillamente este valor que está aquí. Es el paralelo, fíjate bien, el paralelo de esas dos que están ahí. Entonces a ver si voy a borrar aquí porque ya he justificado qué es lo que está pasando ahí. Sí. Entonces fíjate que la resistencia de entrada es ese paralelo que está ahí. Bien, la resistencia de entrada de todo este circuito equivale simplemente al paralelo de RB, una resistencia dada en el circuito, y RPI, una resistencia calculada, que se obtiene con el cálculo de DC y después calculamos RPI. Entonces ya puedo hallarla. ¿Sí? Ahora, por un momento vamos a tener que omitir esto, que no es un concepto necesario.
O sea, eso a veces no es necesario aquí. ¿Cuál es el dibujo más apropiado? Este no fue necesario. Si lo necesito, lo saco. Bien, vamos a seguir ahora con la corriente que se ve del lado de acá, de la salida. Entonces, esta es la corriente, perdón, la corriente no, la resistencia de salida. Este es el otro elemento que está acá. Para eso, quiero preguntar qué resistencia hay entre este nodito que está aquí y este. Esto va conectado con esto y así. Ya, pueden verlo así. Entonces, ¿qué resistencia se ve desde acá? Para hacer esa prueba, necesito lo siguiente. Para poder encontrar la resistencia, cuando miro hacia la izquierda desde acá, el circuito sí me incluye una fuente independiente, verlo aquí. Me la incluye. O sea, de hecho, cuando quiero hacer el equivalente de Thevenin de este lado, tengo que encontrar dos cosas. La fuente de tensión que debo colocar, que es la tensión de Thevenin, y esa es la tensión de circuito abierto que aparece aquí en estos terminales, por la existencia de esto, una fuente independiente, y la resistencia de Thevenin, que es la resistencia de salida que queremos buscar. Bueno, cuando buscamos la resistencia de Thevenin, realmente las fuentes independientes en el circuito se hacen cero. En este caso significa que esta fuente se tiene que hacer cero, esta de aquí, para buscar la resistencia RO a la salida, o sea, la resistencia de Thevenin a la salida. Voy a hacerlo cero, ahí está. Ya lo hice cero. Dejo esta que está aquí y todas las cosas. Ahora, misma idea momentánea voy a aplicar. Voy a hacer una pequeña separación aquí. Para que notes para que notes cómo. Perdón, vamos a hacerlo. Tin, 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 tin. Para que sea visualmente más cómodo. De que estas dos partes del circuito están sin relación entre sí, ¿ya? Lo que pasa aquí no influye en lo que pasa aquí. Mira, aquí queda un resistor paralelo con este, quedó un triple paralelo aquí, pero que son resistores que están todos conectados a tierra. O sea, aquí no hay flujo de corriente ni nada, ni tensión tampoco. De este lado sí es interesante. De este lado podemos ver qué pasa. Tengo la resistencia que se ve desde acá, es RC en paralelo con esta RO, en paralelo con una fuente de corriente. Cuidado, no puedes hacer paralelos de resistencia y con fuente de corriente. Tienes que descubrir esa fuente de corriente, cuánto vale. Y la clave está aquí. Aquí no hay ninguna corriente, porque no hay ninguna fuente independiente de este lado. Entonces, las tensiones de nodo de todas las partes aquí es cero y las corrientes por todas partes aquí es cero. O sea que es claro que este voltaje entre aquí y aquí es 0 voltios, porque no hay ninguna corriente ahí. Si esto es 0 voltios, esto que está aquí es 0 voltios. O sea que esta cantidad da 0. O sea que esta fuente de corriente da 0 amperios. Y equivale, por lo tanto, una fuente de corriente de 0 amperios equivale a un circuito abierto. A quitarla, sí. Pero cuando la quitamos, ya con la confianza podemos decir, ah, es que aquí no circula nada. Entonces la resistencia que ves tú desde aquí y aquí, hacia el circuito, hacia adentro, esa resistencia no es más que RC paralelo con RO. Y es esto que está aquí. O sea, esta clase debería titularse como equivalentes de Thevenin en amplificadores. O sea, porque es un ejercicio de Thevenin. Que si una fuente se hace cero, se anula, que si no se anula. O sea, esto es Thevenin realmente. Estoy viendo Thevenin por un lado, Thevenin por el otro lado. Y estoy hallando las cosas. Pero no es difícil. La primera fue el paralelo de las dos resistencias que están aquí a la entrada. Y la segunda, la resistencia de salida, es el paralelo de esta con esta. Simple. Ahora me toca buscar la ganancia. O sea, cuánto de lo de B signal que está aquí llega hasta acá. Entonces, esa sí es otra cosa diferente. Ya tengo coronado 2 de 3 cosas que tengo que buscar, pero realmente la que viene ahora sí es diferente. Entonces ya justifiqué esta RIN y ya justifiqué esta RO. Ahora quiero justificar la ganancia. La ganancia es así. Me tiene que dar algo, por ejemplo, algo de este estilo. VO, que está aquí, es igual a algo por V signal, que de hecho está aquí y no me ha aparecido todavía. La ve, ahí está. Por V signal. Y a eso que está aquí, adentro le llamamos la ganancia. Ya, eso es lo que tengo que buscar yo. Entonces voy a irme poco a poco.
voy a moverme de BO hasta acá. Entonces, por ejemplo, no mires todavía esto porque esto ya es como la solución, no lo mires todavía. Veo que es. Quiero que por un momento imagines lo siguiente. ¿Qué es veo? Tal vez pueda ayudarte con un pequeño preparativo. Esto siempre es bueno, siempre uno dice, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Quiero que te concentres en lo siguiente. Quiero que detectes que este RO está aquí a tierra. Es el mismo punto. Estaba conectado aquí y aquí a tierra. Es el mismo punto ya. Lo que quiero decir ahora es que estos tres resistores están en paralelo. Si lo alcanzas a ver, RL está en paralelo con RC, en paralelo con RO. Y a ese triple paralelo, imagina que consideras la corriente que va para acá, con esa dirección así. Esa corriente va a pasar por el triple paralelo. Entonces, por un momento, no sé si de pronto podemos colapsar en la imaginación. Por un momento vamos a colapsar. Esto vamos a quitarlo por un momento por aquí. Ya, quiero borrar esta cosa siempre toma un tiempito, pero quiero que colapses en la imaginación. Este resistor lo vas a hacer paralelo con RC. Y este también lo vas a hacer paralelo con RC. Entonces te va a quedar algo así como lo que te estoy planteando ahora. O sea, te queda aquí RC, paralelo, RL, paralelo, RO. Y es un solo resistor, ¿ya? Este triple paralelo aquí. Ahora, esta corriente multiplica, va bajando por aquí, de hecho. Es la que va bajando por aquí, esta. Baja por aquí y produce un voltaje. Más aquí, menos aquí. Bueno, ese voltaje es el mismo VO. Y ahí queda claro lo siguiente. Queda claro que VO es igual a ese triple paralelo, RC, paralelo L, paralelo RO de Early, multiplicado por la corriente que va por aquí. Pero esa corriente, ¿cuánto es? Entonces déjame hacer una cosita, porque esto no me va a caber si lo pongo aquí. Aquí voy a poner. Listo. Entonces, ¿qué corriente, perdón, qué corriente es esta que está aquí, hacia acá, que es la que multiplica a esto y me da este valor que está aquí? Bueno, esa corriente vale menos GMBP. Si la ves, están opuestas a esto. Esta vale menos GMBP. Y aquí tengo un menos. Y aquí tengo GMBP, está multiplicando. Entonces ya tengo una relación entre BO aquí y BP. La relación es entre BO y BP, pero lo quiero entre BO y B signal. Entonces ahora observo, BP está aquí, B signal está de este lado. Entonces por un momento te voy a pedir que hagas lo siguiente, que tú esta RB reconozcas que está en paralelo con RP, lo reconozca, estas dos están en paralelo. Entonces voy a hacer el truco que estaba haciendo de este lado, voy a colapsarla de aquel lado, ¿ya? Voy a colapsarla. Entonces esto tampoco es importante, de hecho esta flecha aquí no era importante. Y ahora voy a colapsar ese resistor RB con esta RP. Entonces RP paralelo RB. Y de hecho el BP es el mismo porque está entre este nodo y este, entre B y tierra. Entonces este es el resistor. Y ahora mira bien, B signal y BP se relacionan a través de un divisor de tensión. Míralo, B signal, resistencia 1, resistencia 2. Así que la tensión VP es igual a V signal multiplica a este valor que está aquí, RP paralelo RB, eso es un resistor, entre la suma de este y este. O sea, entre R signal más S. ¿Ya? Listo, ahí estamos. Entonces eso quiere decir que a la larga, VO a que es igual. VO es igual a el menos que está aquí, voy a ponerlo por aquí. El GM también quiero ponerlo por aquí adelante. Las tres resistencias quiero ponerlas enseguida. RC, paralelo, RL, paralelo, RO. Como ya, perdón, RO minúscula.
como ya voy a empezar a enredar las cosas, voy a poner paréntesis para que no me enrede yo mismo. Ahora viene BPI, pero BPI ¿qué es? BPI es esto que está aquí. Voy a colocar entonces RPI paralelo RB entre R signal más RPI paralelo RB. Y todo esto por V signal. Listo. He llegado a donde quería llegar. Y ahora lo que voy a hacer es a encerrar lo que es la ganancia. De aquí, incluido el menos, no, incluido ese menos, todo esto hasta aquí, eso es mi ganancia, que es lo que aparece acá. Mi ganancia es menos GM por ese triple paralelo multiplicado por esto entre estas cosas que están aquí. Esa es la ganancia que me lleva desde Signal hasta la salida. Y encontré tres cosas aquí, en resumen. Primero, encontré la resistencia de entrada, encontré la resistencia de salida de este amplificador y encontré la expresión que conecta VO sobre V signal, que son las tres cosas importantes que me interesan de un amplificador. Y con esos tres valores yo puedo responder preguntas importantes. Por ejemplo, la resistencia de entrada del amplificador es suficientemente grande. Aquí me dice que es RPI paralelo RB. Me dice, ¿es ella? Yo puedo preguntar, ¿es suficientemente grande como para que el divisor de tensión que se forma entre V signal, R signal y esa resistencia de entrada favorezca que la señal original llegue al amplificador? O sea, si R de entrada es grandísima, entonces casi todo V signal se transfiere aquí a VI. Y esa es la resistencia que estaba al principio de todo el amplificador. Ya esta parte la hemos comprimido aquí, pero lo que estaba en todo esto que está aquí. Entonces digo yo, bueno, fíjate, si esa resistencia de entrada es bajita con respecto a R signal, casi toda la pérdida se va en R signal. Entonces yo puedo responder preguntas importantes si conozco el valor de RI. RO es similar. RO está relacionado con ¿y qué le conectas? Si le conectas algo cuyo valor de resistencia es inferior a RO, casi todo se queda en RO, en el Thevenin equivalente. Casi todo. Nada se transfiere. Pero si tú tienes que esa RO es pequeña con respecto a la resistencia de carga, entonces todo lo que está en la fuente de tensión de Thevenin se transfiere de aquel lado. O sea, es otro nuevo divisor de tensión. Y finalmente la ganancia. La ganancia es, bueno, ¿y cuánto sale al fin y al cabo? Te voy a regresar aquí a donde estábamos en esa idea. Aquí. RI me sirve para enfrentarme con esto y saber cómo estoy en este divisor, es decir, cómo resulta BI aquí, favorable o desfavorable. Lo segundo, aquí está BO. RL se compara con RO. ¿Cómo resulta la comparación, favorable o desfavorable? Finalmente, la ganancia que he calculado es una que va desde aquí hasta aquí. O sea, he calculado BO es igual a un número que fue el KY por VS, el que está aquí. ¿De qué me sirve esto? Esta es la ganancia real que desarrolla el amplificador, con todo. O sea, con todo incluido, con RS, con RL, con todo incluido. Bueno, en este caso no tenemos nada conectado en mi amplificador, pero podemos incluir también RL. Y eso es un número importante porque me dice, al fin y al cabo, si BS vale tanto, ¿cuánto vas a tener a la salida? Así que ese número es también importante. Ya, con eso hemos logrado hacer este primer circuitico, analizarlo, a este que terminó siendo este que está aquí. Entonces, mira, ¿qué le parece? ¿Hay alguna pregunta que quieran ustedes volver a mirar este primer ejercicio? En la medida que yo coloco más ejercicios similares, te vuelven más automático, más rápido. Pero ¿hay alguna parte de esto que les pareció raro, nuevo, extraño? ¿Quieren que repasemos alguna de estas partes? Quiero que el proceso quede claro. ¿Ya? ¿Alguna parte que quieran que ustedes, no sé, mejor? ¿O nos vamos al siguiente ejercicio para que veamos cómo hallamos esas tres cosas en el siguiente diagrama? Cambiar el modelo, vamos a ver. Bueno, el transistor está aquí debajo. Escogí un modelo apropiado. Este modelo pi es muy apropiado. El emisor está a tierra, y porque el emisor está a tierra, en la siguiente lámina
queda este BPI a tierra, fuente a tierra, RO también queda a tierra, y el hecho de que quede a tierra permitió en algún momento hacer unas separaciones. O sea, combino eso, pero puede utilizarse con otro modelo equivalente, o un T, o uno diferente. ¿Ya? 16 ohmios es el valor de ohmios a los cuales los capacitores equivalen y que consideramos, por ejemplo, 10 microfaradios a 1 kilohercio de señal de entrada equivalen a 16 ohmios. Y eso podemos afirmar que es despreciable con respecto a las demás resistencias. Eso, si conozco las demás resistencias, y ahí si ya son kiloohmios, 10 kiloohmios, 5 kiloohmios y tal, entonces digo 16 ohmios es despreciable. Entonces lo represento a los capacitores con un cortocircuito, como si fueran un cable perfecto, pero no son un cable perfecto, son una impedancia, de hecho que ocasiona un desfase también, pero no me voy a armar la vida, voy a decir que esa cosa es un cable, ya, porque quiero cogerla fácil. Y 16 ohmios es un número generalmente despreciable con respecto a esta resistencia, a menos que no lo sea. Y si no lo es, le pongo un capacitor de más faradios. O sea, no de 10 microfaradios, sino de 100 microfaradios. ¿Sí? Y si hay que subirlo, le pongo de 220 y así hasta que yo pueda afirmar que el capacitor es un cortocircuito en el contexto en que me encuentro. Bien, 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 bien. Algo más. Bueno, echemos otro ejercicio a ver cómo nos sentimos. Ya uno haciéndole más, le va haciendo más facilito. Emisor común. Ah, bueno, ¿por qué se llama emisor común el anterior? No lo dije nunca. Emisor común porque en el diagrama de AC pequeña señal, el emisor termina en tierra. Y tierra es el punto común de la entrada y la salida. Entonces, como el emisor queda en tierra, se le llama la configuración emisor común. Ahora, en este circuito tengo una variante. Es emisor común, pero con una resistencia aquí que se llama resistencia degeneradora del emisor. Eso significa eso. Tiene una resistencia ahí. Ahí está. R mayúscula, E minúscula. Ese es el nombre que le dieron. Entonces, queremos analizarlo. ¿Qué podemos hacer? Analicemos esto en DC. Bueno, en DC los capacitores son circuitos abiertos. Listo, no voy a borrarlo ya. Déjalo así. Concéntrate. ¿Qué es lo que vas a incluir en DC? VCC, el resistor RB, menos BE, la fuente I, este resistor, el transistor y esto. Esta zona. Vamos a encerrarla. ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a yo coger para DC nada más? Esto, esto, esto. En DC yo paso por aquí. Eso es DC. Lo demás para mí no existe. Nada más lo de adentro. Entonces me voy a concentrar en lo de adentro. Entonces, esto está abierto. ¿Qué corriente pasa por aquí? I. Mírala, la misma. La impone esa fuente. ¿Qué corriente pasa por acá? Alfa veces I. ¿Y qué corriente va por aquí? Bueno, la de emisor entre beta más 1. Qué cosa simple. ¿De dónde viene esta corriente? De aquí. Entonces, aquí se forma un voltaje más menos, claro. Y entonces, ¿a qué voltaje queda la base? Voy a poner aquí que este es el voltaje de base. Entonces, el voltaje de base es 0 menos lo que se cae. Entonces, 0 menos lo que se cae aquí. Y lo que se cae aquí es RB, que multiplica a esa corriente. Y sobre beta más 1. Ese es el voltaje de base. ¿Y el voltaje de emisor cuál es? Es 0.7 más pequeñito que eso. Entonces, el voltaje de emisor es el mismo que el de la base, pero más abajito, de hecho. Más abajito. Bien, ya encontré el voltaje de emisor, que es el que va aquí. El voltaje de colector. Bueno, el voltaje de colector es VCC menos lo que se cae aquí. Lo que se cae aquí es RC por alfa veces I, la corriente de colector. Y ya, encontré los tres valores. Y el valor de las corrientes aquí están. En esta es I, en esta es alfa veces I, y en esta es I entre beta más 1. O sea, encontré todo. Si tengo todo, puedo calcular los valores que posiblemente voy a utilizar, GM, RP,
RE, RO. ¿Ya? Si me dan los valores de Early, me dan, pues ya para la RP, RE, tengo la fórmula para ello, y GM también. O sea, digamos que tengo todo esto calculado. O sea, esos cálculos son simples, ¿no? Son simples. Una vez tienen los valores de DC, estos cálculos son inmediatos, una formulita. Más hay dos cositas que multiplicar o que dividir y se acabó. Entonces ya está. Ahora, ¿qué modelo puedo utilizar? Ah, bueno, también uno puede decir qué modelo necesito para el transistor y con base en eso calcular los parámetros que necesita el modelo ya. O sea, ¿para qué vas a calcular un parámetro que tu modelo no va a utilizar ya? Entonces, no gasta uno tinta ni tiempo en eso. Bueno, hoy en día no se dice que no gaste tinta porque ahora todo es digital, no gasto bytes y no gasto pensamiento en eso. Pero ajá, uno puede también calcular esto como procedimiento estándar. Ahora voy a analizar esto en AC. Entonces, se acabó de C. AC es así. Capacitor, cortocircuito, capacitor, cortocircuito, capacitor, cortocircuito. Fuente abierta, fuente de tensión aquí a tierra. Listo, ya está. Ahí está, tierra aquí de este lado, abierto aquí. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Profesor, si no tengo el voltaje Early, el modelo lo utilizo para representar. No, te lo tienes que dar. Si no, entonces el voltaje de Early es tan grande que esa RO vale infinito. Si no te lo dan, ese RO vale infinito. O sea, el voltaje de Early es gigante. ¿Ya? Entonces, ahora seguimos. Vamos a ver, los capacitores son cortocircuitos, las fuentes de DC han desaparecido y tenemos son únicamente la fuente de señal, R-Signal, RB, transistor. ¿Qué modelo me conviene? Bueno, en este caso, que tengo una resistencia en el emisor, el modelo Pino es muy conveniente. Aunque sale, es equivalente, pero es más sencillo abordar el problema así. Ponga del modelo el modelo T. Tan. Ese incluye una resistencia llamada RE. Aquí está el emisor. Aquí está una fuente controlada hacia abajo, alfa veces IE. Por aquí se está buscando la corriente IE del transistor. Este va para acá, aquí se pega. Y hay una cosa del efecto Early que va por aquí, por aquí, por aquí. Voy a omitirla para que sea esto más sencillo. Si lo hiciera con la resistencia de efecto Early, me salen más ecuaciones y hay que resolverlas. Es algo que puedes hacer también tú, si vas estudiándolo, puedes incluirla e intentar analizar de la manera como estoy haciéndolo yo ahora. Pero es algo simplemente que toma unos pasos más, pero sale. Pero quiero que esta explicación tenga como la esencia de lo que hay que hacer. Escoge el modelo T por la siguiente razón. La resistencia que aparece aquí abajito en el emisor queda en serie con esta otra. El hecho de que quede en serie hace que estas dos se transformen en una sola y listo, eso fue. Si hubiera utilizado el modelo Pi, esa resistencia de abajo, esa RE de degeneración de emisor, no hubiera sido posible pegarla con algún otro elemento. Entonces, hubiera sido un poquillo más largo, un poquitito nada más. Pero ya, así está el problema sencillito. Y lo puedo escribir, míralo. Simplemente, la siguiente diagrama nos va a traer esto mismo. Empiezo aquí, R-Signal, RB hacia abajo, y viene este modelo. Vamos a ver cómo quedó aquí. No, básicamente lo mismo, modelo B. Ajá, RB aquí, RE, R decremental, vamos a ver si es verdad. Es cierto, porque aquí tenemos un cortocircuito y tierra. Así que R degenerativa viene hasta tierra. Ah, perdón. Esta R está aquí. La fuente de corriente que vale, claro, no lo apunté ni siquiera. Ah, sí, lo apunté. Alfa veces IE. La de emisor. La de emisor está bajando por aquí. Es la misma que baja por aquí también, de hecho. Y viene desde el colector. Entonces, en el colector tengo RC hasta tierra y RL hasta tierra. Entonces, en el colector tengo RC hasta tierra y RL hasta tierra. Y esta es la salida, veo en el colector. Perfecto. La salida está aquí. Aquí está. Ya, está sencillo. O sea, vamos a buscar resistencias de entrada, de salida. Por lo pronto ignora esto, porque esto es lo que vamos a descubrir aquí. Por lo pronto ignóralo. Y entonces, y también ignora esta parte de aquí. Ignora esta parte de aquí. Vamos a descubrirlo. Bien, primera pregunta. Quiero descubrir la resistencia de entrada, la que se ve justo
justo en la entrada del amplificador. ¿Cuál es? Me imagino que es RB en paralelo con algo que es lo que está aquí. La resistencia que se ve de aquí para acá, podemos llamarla así como está aquí en este caso. Aquí le llaman R, simplemente resistencia RIB, como resistencia de entrada en la parte de la base. O sea, tal vez quieren decir algo como esto aquí. Pero quiero descubrir cuánto es. Esa resistencia debe ser el voltaje que aparece aquí, a la entrada de ese circuito. Que coincidencialmente es este, entre base. No, mentiras, este no. Este no es el voltaje que yo quiero. Esa resistencia de entrada que está aquí, que yo quiero decir Rin es, y aquí sí es cierto lo que está aquí escrito, Rin es RB paralelo con lo que se forma aquí. Es decir, tengo la siguiente pregunta. ¿Cuál es esta resistencia aquí? Si tienes un elemento así y tienes aquí una caja, que es lo que viene ya, que tiene otras cosas, entonces tú dices, está bien. Esta cosa es igual a RB en paralelo con la resistencia, aquí está RY, donde RY es la resistencia de entrada de la caja. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces aquí la resistencia de entrada es RB en paralelo con lo que me ofrezca la siguiente parte del circuito. Y es lo que se ha escrito aquí. RB paralelo lo que venga a la siguiente parte del circuito. La siguiente parte del circuito se llama RIB. Es la resistencia que se ve entre aquí y tierra y aquí. Entonces, ¿eso cómo lo hallo? Pues básicamente es colocar una fuente de tensión, y voy a hacerla bien clarita en azul, una fuente de tensión entre aquí y aquí, y hallar la corriente que entra al bloque, es esta de aquí. O sea, es esta de aquí. Te quiero poner una fuente de prueba aquí y ver qué corriente entra acá. O si puedo reconocer la relación. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Esa tensión que está entre aquí es la misma que aparece entre este nodo y tierra. Esa tensión que está aquí. Esa tensión yo puedo encontrarla. Esa tensión de aquí hasta aquí es, en términos de lo que está en el circuito, es IE multiplicando estos dos resistores que están aquí. O sea, esa tensión es así. Esta de aquí. De hecho, esta tensión de aquí tiene nombre propio. Tengo que por el momento deshacerme de este distractor que está aquí. Esto me está distrayendo aquí. Bien. La resistencia, perdón, la tensión que hay entre aquí y aquí es la misma que hay entre aquí y aquí. Y esta es la misma que hay coincidencialmente entre este nodo, el mismo nodo base, es esta, ¿ve? Entre aquí y aquí, tierra. O sea, esta es la misma, ¿veis? Es la misma que está señalado aquí, entre aquí y aquí. O sea, no importa, tenía el nombre apuntado ahí, hubiera puesto otro nombre también, no importa, pero ya estaba aquí, entonces voy a no utilizar otro nombre para la misma voltaje entre los mismos nodos. Reconoces que esa tensión es igual a esta corriente IE que multiplica a esta resistencia más esta resistencia. Así. Entonces, ahora tenemos ese voltaje que está ahí. Ahora, yo lo que quiero hacer es que esta resistencia RIB, que estoy hablando ahí, es el cociente entre el voltaje que está aquí a la entrada del bloque y la corriente que va entrando por aquí, que se mueve por aquí, que en este caso es esta IB. Ahora, así se define, ¿no? Ahora, ¿qué es esa BI que está aquí? Pues es IE. Ajá. O en vez de escribir IE, vamos a escribir algo mejor. Vamos a escribirla en términos de la corriente de base. La I del emisor en términos de la corriente de base es beta más 1 veces la corriente de base. La corriente del emisor es más grande que la corriente de base en beta más 1 veces. Entonces esto por RE más RE así. Entre la corriente de base. Entre esta que está aquí. O sea, si tú quieres buscar la resistencia de Thevenin de una caja, aplicas un voltaje y después averiguas qué corriente va por aquí. Después, esta cosa define una resistencia de entrada
que según Thevenin es SBI entre la corriente esa que encontraste aquí. Eso es lo que estoy haciendo, un voltaje, y encuentro la corriente que entra en ese bloque. Y ahora cuando hago esto, esto me da esto. Beta más 1, RE más RE. Y esa es la cantidad que está aquí escrita. La resistencia RIB es igual a beta más 1, RE más RE. O sea, estas dos. Pero no solamente estas dos, las dos amplificadas por beta más 1. Porque la corriente que veo aquí es pequeñita, mientras que la IE es una corriente más grandecita. Entonces, lo que a mis ojos aparece es una resistencia que no es esta pero amplificada por beta más 1, porque veo que está entrando mucha menos corriente. Mi corriente de base hacia este bloque es mucha menos, más pequeñita. Entonces, luce como si la resistencia fuera más grande. Entonces, ahora ya puedo responder la pregunta de RIN. RIN es RB paralelo con este monstruo que está aquí, paralelo con beta más 1 por RE más la resistencia degenerativa de emisor. Y ahí se justifica la primera respuesta. O sea, todo esto nos lleva a justificar apenas la primera respuesta, la resistencia de entrada. Entonces ahora sí me deshago de toda esta parte de aquí y dejo el circuito como al principio. Ahí está. Ya esta parte la hice. Ahora vamos a buscar la resistencia de salida. Esa se mide de este lado, esa se mide aquí. Pero esa se mide aquí y contempla todo este circuito. Pero como hay una fuente independiente, hay que hacerla cero porque voy a buscar la resistencia de salida, que es una resistencia de Thevenin. Y Thevenin me dice que debo hacer las fuentes independientes cero. Entonces, esta fuente independiente va a valer ahora 0 pollito. Ahí está, cortocircuitada. En este momento, R signal queda en paralelo con RB. Y estas quedan en paralelo con la que va de aquí, RE y RE. Estas dos que están aquí. O sea, la situación que tengo momentáneamente es así. La de una fuente de corriente, ahí está, que vale alfa veces IE. Una resistencia que es RE más esta. Y aquí está en paralelo una resistencia que vale R signal paralelo con RB. Es esta de aquí. O sea, esa es la situación. Ahora, ¿qué corriente está bajando por aquí? IE. Ahora bien, fíjate que aquí tenemos 0, 0. ¿Será posible que aquí baje alfa veces IE, un valor más pequeño, y por aquí pase IE? Fíjate bien, si aquí está bajando IE, se está formando un cierto voltaje aquí. O sea que tiene que necesariamente estar bajando una corriente aquí también. Y esta corriente más IE deben ser iguales a esta. Pero yo sé que por el alfa que tenemos aquí, esta corriente es más pequeña que esta y obviamente es más pequeña que esta más esta. El único valor de IE que satisface esta situación es que IE valga 0. O sea, 0 aquí y aquí baje 0. Entonces, como esta es la solución a este embrollo que se formó aquí, de hecho, porque no tenemos fuente independiente de este lado, todo esto movió fue 0 amperios y aquí se mueven 0 amperios también. O sea que la solución aquí es 0 amperios. O sea que esta fuente vale 0 amperios. Y una fuente de corriente que vale 0 es un circuito abierto. Así que la resistencia que hay entre este nodito y este nodito de aquí, mirando hacia el amplificador, es sencillamente RC, en paralelo con nada, RC. Entonces acabamos de descubrir y justificar esta de aquí. La resistencia de salida es sencillamente RC y la explicación es esa. Entonces ahora tengo justificado esta resistencia de entrada, la resistencia de salida. Ahora falta la ganancia. Bueno, la ganancia es, veo igual a, y empiezo a viajar hasta B signal. Veo es igual a, imagina que estas dos resistencias están en paralelo, RL paralelo con RC. Así que olvídate de esta. Así, ya la puse de aquel lado. Muy bien, ya la puse de aquel lado. También olvídate de esta. Entonces ahora, imagina este valor de tensión que está aquí, ¿cómo se forma?
se forma con la corriente que va para allá, así. ¿Cuál es esa corriente que está aquí? Baja por aquí y forma un voltaje más menos, que es el mismo VO que está aquí. Entonces, en ese caso sería VO es igual a RL paralelo a RC, que multiplica a esta corriente. Pero esta corriente, ¿cuánto vale? Esta corriente vale menos alfa IE. Ya, fíjate. O sea, yo quiero esta corriente para la derecha para que se forme más o menos y me coincida con el VO. Es decir, VO es igual a esa corriente por esta resistencia. Bueno, esta corriente, ¿cuánto vale? Miro para acá, vale menos alfa IE. Tengo una relación entre VO e IE. Así. Pero no es con eso, quiero llegar hasta signal. Entonces lo que voy a reconocer es que, en primer lugar, este valor de voltaje VI que tú ves aquí, ese valor de VI es el mismo que aparece entre aquí y aquí. Y que la relación que aparece entre aquí y aquí es que VI es igual a IE por RE más RE. O sea, en otras palabras, esto también se cumple ya, esto, si despejas. IE es igual a VI entre VI, voltaje entre extremos, entre estas resistencias que están aquí. Eso es la corriente que está bajando por aquí, que es la de emisor, impuesta por el modelo. Entonces eso quiere decir que esta expresión es IE es igual a VI entre RE más la otra resistencia. Aquí estoy relacionando VO con VI, pero no es con VI que tengo que relacionar, tengo que llegar hasta V signal. Ahora te concentras aquí en este diagrama. Te concentras en que tienes un equivalente de Thevenin, V signal, R signal, y aquí todo el amplificador es equivalente a esto, a un solo resistor que se llama Rin. Todo mi amplificador visto desde este lado es equivalente a esta caja que tú ves aquí, donde nada más está Rin. Y aquí en Rin aparece, aquí aparece, ese está aquí. O sea, eso es lo bueno de haber calculado Rin. Ahora, todo este amplificador aquí equivale a un solo elemento, Rin. Eso es la gloria del Thevenin, ya cómo expresar un circuito grande en un solo elemento equivalente. Entonces ahora resulta que yo tengo una pista de relacionar VI con VS. VI es igual a V signal por un divisor de tensión por RI entre RI más R signal. Donde RI es este valor que está aquí. O sea, este larguero que está aquí. Entonces ya lo hice. Resultado final. Resultado final es que VO, voy a apuntar por acá arriba. VO es igual a, el menos y el alfa voy a ponerlo por acá adelante. Menos alfa RL paralelo RC por IE, pero IE es VI entre RE más RE. Ahora por VI, pero en vez de escribir VI voy a escribir RI entre RI más R signal por V signal. Listo, he terminado. ¿Cuál es la ganancia que estoy buscando? Es todo este bloque que está aquí. Hasta aquí. A eso llámale la ganancia. Entonces, VO es igual a la ganancia por V signal. Y la ganancia es alfa RL RC entre RE más RE, si quieres poner esto acá en el denominador, multiplicado por este otro fraccionario. Y ya. Esa es la expresión que estamos buscando. Entonces, fue fácil de analizarlo también a él. Entonces, tengo para este amplificador la resistencia de entrada, la de salida, tengo todo. O sea, hemos encontrado para él, vamos a borrar esto aquí, ¿sí? Hemos encontrado para él la resistencia de entrada, la de salida y su ganancia desde aquí hasta aquí. Desde aquí hasta aquí. Eso lo hemos hecho. Hemos encontrado, de hecho, la ganancia, si miramos bien, con todo. La ganancia que incluye RL, que incluye R signal, la ganancia completa. La ganancia G. Llamamos en este curso esa ganancia, la ganancia G completa. Entonces, ¿qué les ha parecido este segundo análisis? Ahí está. O sea, no importa el nombre, no importa ahora otros detalles, simplemente
que seamos capaces de analizarlo, DC y después AC. Entonces, así fue AC. Nos permitió buscar tres cosas: resistencia de entrada, de salida y ganancias. Bueno, así existen otros diagramas, por ejemplo, este que se llama base común, porque la base va a quedar conectada a tierra. Tiene la entrada por el emisor, ¿verdad? Por aquí, está entrando por aquí, y la salida por el colector. Y existe su análisis, obviamente, y existe uno que se llama colector común, en el cual el colector está conectado a BCC positivo. Eso a la larga es tierra cuando se entra en análisis AC. O sea, porque eso se pone tierra. Entonces este es colector común. La entrada va por la base y la salida por el emisor. ¿Ya? Y tiene su diagrama. Y bueno, eso sería, ¿sí me entienden? Estamos muy cerca de terminar la temática. Estamos muy cerca. Lo que tenemos que hacer es terminar de ver estos temitas y empezar con ejercicios de todo tipo. Entonces, así es que se hace. El análisis se parte en dos pedazos: DC, después AC. Y en AC se busca responder a las preguntas: resistencia de entrada, resistencia de salida, ganancia. Y con esas tres respuestas puedes discutir acerca de tu amplificador. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? O sea, vamos a continuar para terminar estas láminas en la próxima clase. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cómo ven el tema? ¿Lo ven pesado? ¿Lo ven más o menos? ¿Lo ven enredado? ¿Hay alguna parte en la que les gustaría que yo hiciera mejor énfasis la próxima vez? Con números, claro, yo pienso que sí. Esos son los problemas que están en el libro. Hay que buscar un problemita y decir, vamos a analizar. O sea, básicamente las preguntas serán: ¿cuál es la ganancia de este amplificador? O si le ponemos la señal de entrada más o menos, o sea, por ejemplo, 1 voltio de amplitud senoidal a frecuencia 1 kilohercio, ¿cuál es la amplitud de la señal a la salida? Esa es la misma pregunta de la ganancia, pero esa es la pregunta reina. O sea, ¿cuál es la ganancia de este amplificador con esta fuente, con esta carga? Si la carga es un parlante y el parlante tiene, no sé, 20 ohmios, entonces, ¿cuánto debe ser la amplitud de la señal a la salida? Esas son preguntas completamente relevantes. Debo estar en capacidad para poder hallar la ganancia de intermediamente pasar por la resistencia de entrada. Como ves en el ejercicio que acabo de hacer, tener ese valor me ayuda a poder avanzar en el cálculo de la ganancia. O sea, porque me simplificó en algún momento, dije, mire, esto equivale a toda esta cosa que ya la encontré. Entonces forma un divisor de tensión ahí sencillo. Si no lo hubiera calculado, me hubiera obligado a calcularlo en ese momento. Entonces, creo que tenemos una buena metodología y faltan, como ustedes han dicho, los números, por supuesto. O sea, reemplazar letras por los números y arrancar. Pero este es el procedimiento que se hace. Y es un procedimiento ágil, rápido, sencillo. Y ya, simplemente hay que desarrollar práctica a medida de que tengas ejercicios. La próxima clase te agradecería que trajeras ejercicios y verás que numéricamente se pueden hacer estas cosas sencillamente. Me gustan los ejercicios completos que tienen, o sea, que te tienen el diagrama completo y te dicen analízalo completo, DC y AC. El libro tiene una buena tajada de análisis en DC y después viene una buena tajada de análisis en AC solitos. Los diagramas de AC solitos son raros porque se ve así como que le falta de alimentación. Yo diría que los diagramas que están completos son los diagramas que yo doy preferencia, los que me muestran todo, los que no me ocultan nada del resto del mundo, los que no estoy en la mitad de un análisis, sino que son diagramas completos y yo hago todos los análisis, o sea, de manera completa. Esos son los ejercicios que yo prefiero, donde el diagrama está completo, con todo. Listo, entonces nos vemos la próxima semana. Cualquier pregunta que tengan y por favor, ya pueden ir mirando su libro. Ya esperaría que puedan enfrentarse a cualquier problemita. Mientras más miremos, más podemos discutir en clase y afinarnos y estar bien y tener tiempo para hacer ejercicio, tener tiempo para sentir confianza en el tema. Entonces, les agradezco mucho. Voy a parar la grabación en este momento.